En el deslumbrante salón de la gala benéfica, bajo la mirada atónita de la élite de Ciudad de México, Ricardo Montenegro descargó una bofetada brutal sobre Sofía Reyes, quien, con un gesto instintivo, llevó ambas manos a su vientre abultado, como un escudo inútil. El sonido seco del impacto ahogó la música de la orquesta, dejando un silencio repentino y opresivo que paralizó a cada uno de los presentes, sus rostros reflejando una mezcla de horror y fascinación morbosa. Sofía se tambaleó, sus ojos, antes llenos de una dulzura ingenua, ahora desorbitados por el miedo y la incredulidad ante la violencia desmedida de su pareja. La copa de champán que sostenía se estrelló contra el mármol pulido, esparciendo esquirlas y burbujas como lágrimas heladas. Aquella escena bañada en el brillo de los candelabros, reveló la cruda verdad, la vulnerabilidad de una mujer embarazada frente a la tiranía de un hombre poderoso, dejando una humillación que se grabaría no solo en su piel sino en lo más profundo de su alma, ante la indolencia de la sociedad. Sofía cayó de rodillas. El vestido de seda que antes flotaba con elegancia, ahora arrugado y manchado, un reflejo de su dignidad pisoteada. Las perlas de su collar se desprendieron, rodando por el suelo como pequeñas gotas de su desesperación, mientras intentaba sin éxito recuperar el aliento que la agresión le había robado. El rostro de Ricardo, impávido y cubierto por una máscara de frialdad, contrastaba brutalmente con el sufrimiento evidente de Sofía, quien solo podía balbucear un «mi bebé», en un susurro apenas audible, más una plegaria que un grito. Los invitados, inicialmente petrificados, comenzaron a cuchichear, algunos desviando la mirada, otros observando con una curiosidad malsana, mientras la seguridad del evento, comprada por Montenegro, permanecía inmóvil, como estatuas. La escena era un cuadro grotesco de poder y sumisión, donde el lujo de la mansión servía de telón de fondo a la más cruda de las violencias, dejando claro que el dinero no solo compraba el silencio, sino también la impunidad, incluso en los actos más deleznables. El aire enrarecido de la sala vibraba con la tensión, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía mientras sentía el dolor punzante en su mejilla, un recordatorio físico de la humillación. Su vientre, el santuario de su esperanza, le pesaba con una nueva y terrible incertidumbre, y el miedo por la vida de su pequeño ángel, aún sin nombre, eclipsaba cualquier otra emoción. Ricardo, con una sonrisa apenas perceptible de desprecio, se ajustó el puño de su camisa, como si el incidente no fuera más que una minucia irritante, un inconveniente menor en su perfecta velada. Nadie se atrevió a interceder, a desafiar el aura de poder que emanaba de él, dejando a Sofía completamente expuesta, su fragilidad magnificada por el brillante escenario y la ausencia de ayuda. Aquella noche, la alta sociedad de Ciudad de México no solo fue testigo de un acto de brutalidad, sino cómplice silenciosa de la impunidad de un hombre que creía estar por encima de todo, incluyendo la vida y la dignidad de su propia pareja, sumiéndola en una profunda desesperación. Sofía Reyes, conocida por su dulce corazón y su mirada compasiva, yacía en el suelo, la visión borrosa por las lágrimas contenidas y el impacto de la bofetada, sintiendo que su mundo se desmoronaba. A sus 28 años, había anhelado siempre una familia, un amor que la protegiera de la soledad que tanto temía, y ahora, ese sueño se convertía en su peor pesadilla. Su embarazo, la fuente de su mayor alegría, y la promesa de un futuro distinto, se había transformado en su más grande vulnerabilidad ante la crueldad de Ricardo, un hombre que se disfrazaba de príncipe, pero era un lobo. La opulencia del salón, con sus candelabros de cristal y sus paredes cubiertas de arte, contrastaba con la miseria de su situación, un abismo entre el lujo y la deshumanización que allí se vivía. Este pequeño ángel no merece nacer en un infierno, pensó, una promesa silenciosa a la vida que crecía dentro de ella, mientras un escalofrío de pánico y determinación helaba su alma. Ricardo Montenegro, el magnate de la construcción, de 35 años, observaba la escena con una frialdad calculada, sus ojos oscuros reflejando un poder que se deleitaba en la sumisión. Su fortuna, amasada con la misma implacable determinación que usaba para controlar a Sofía, le otorgaba una impunidad que él no dudaba en exhibir. Era un hombre acostumbrado a manipular, a doblegar voluntades, y Sofía, para él, no era más que una posesión, un trofeo en su colección de éxitos.
La humillación pública era su herramienta, el aislamiento su estrategia, y con cada mirada despectiva, con cada gesto desinteresado, la oprimía más y más, minando su espíritu. Su poder psicológico era casi más devastador que el físico, ya que buscaba quebrar a sus víctimas desde dentro, dejándolas sin voz, sin esperanza, atrapadas en su red de control absoluto. Aquella noche, frente a todos, él estaba reafirmando su dominio, demostrando que nadie podía desafiarle, ni siquiera la mujer que llevaba a su hijo, porque en su mundo, las reglas las ponía él. El miedo por su bebé era un nudo en la garganta de Sofía, más real y punzante que cualquier dolor físico, y mientras intentaba levantarse, sintió una oleada de náuseas y mareo, que la obligó a aferrarse a una silla cercana. Su futuro, que antes le parecía una línea recta de esperanza y maternidad, ahora se bifurcaba en senderos inciertos, llenos de terror y decisiones imposibles. ¿Cómo podría proteger a su hijo de un padre tan cruel, de un mundo tan ciego a la justicia? La inocencia de su pequeño, aún sin nombre, contrastaba con la maldad que acababa de presenciar, una pureza amenazada desde el momento mismo de su concepción. En ese instante de vulnerabilidad extrema, Sofía sintió que, a pesar de todo, debía encontrar la fuerza no solo para ella, sino para esa vida que dependía completamente de su coraje. La idea de escapar de Ricardo, de romper las cadenas de ese amor tóxico, comenzó a tomar forma en su mente, aunque pareciera una quimera inalcanzable. Pero lo que Ricardo Montenegro, en su soberbia inquebrantable, jamás habría imaginado, era que cada detalle de su acto brutal, se grababa en la memoria de un testigo crucial. Observando desde la penumbra de un discreto pilar, Diego Velasco, a sus 32 años, sintió un puñal atravesarle el pecho al ver a Sofía humillada, su corazón latiendo con una mezcla de furia y un dolor antiguo. Sus manos se apretaron, los nudillos blancos, mientras la sangre le hervía en las venas. Aquella imagen reabrió una herida profunda que Ricardo había infligido años atrás, destrozando su propia vida. La visión de Sofía, su antiguo amor, tan vulnerable, encendió no solo la chispa de un cariño que el tiempo no había podido apagar, sino también la mecha de una venganza postergada, conectando sus destinos en una lucha compartida que apenas comenzaba a perfilarse, un presagio oscuro que flotaba en el aire. Diego recordó vívidamente cómo Ricardo había arrasado con su vida años atrás, utilizando su fortuna y sus conexiones corruptas para destruir el negocio familiar de los Velasco, una injusticia que lo dejó en la ruina y con el alma rota. Las noches de insomnio, la desesperación de sus padres, la vergüenza de ver su apellido mancillado, todo volvió a él con la fuerza de una marea implacable. La fría crueldad que Ricardo había mostrado aquella noche con Sofía, no era nueva para Diego. Era la misma que había experimentado en carne propia, la misma que le había robado su futuro y su dignidad. El destino era caprichoso, y ahora, al ver a Sofía, la mujer que siempre había amado en secreto, sufriendo en las manos de su verdugo, un nuevo propósito, una razón para actuar, se instaló en su corazón. La venganza, antes una idea vaga y distante, ahora se materializaba en un plan urgente y necesario, no solo por él, sino por Sofía y la vida inocente que ella protegía. Una ola de determinación barrió el dolor de Diego, y su mirada, antes melancólica, ahora brillaba con una resolución férrea. Sabía que enfrentarse a Ricardo sería una batalla titánica, una lucha contra un imperio de mentiras y corrupción, pero la imagen de Sofía, frágil y herida, y la promesa de un bebé inocente, le daban la fuerza que necesitaba. No permitiría que Ricardo volviera a salirse con la suya, no esta vez. Su amor por Sofía, silenciado por años, renacía con una fuerza inesperada, entrelazado con su deseo de justicia. El plan, aún nebuloso, empezaba a tomar forma en su mente, y con él, la esperanza de redimir no solo su pasado, sino también el futuro de Sofía. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. La noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos, y el destino de Sofía y Diego estaba a punto de unirse en un camino de no retorno, en busca de una verdad oculta.
Mientras tanto, Sofía fue arrastrada del salón por un par de guardias de seguridad de Ricardo, no para protegerla sino para sacarla de la vista, para acallar el escándalo que había causado la brutalidad de su pareja. Sentía el ardor de su mejilla, el sabor metálico de la sangre en su boca, y un terror helado que le recorría las venas, no por ella, sino por el ser indefenso que crecía en su interior. Las miradas de los invitados la perseguían, juiciosas y llenas de compasión hipócrita, algunas incluso de condena silenciosa, como si ella fuera la culpable de la violencia recibida. La desesperación se apoderó de ella, un manto oscuro que amenazaba con ahogarla por completo. ¿Podría alguna vez escapar de esa jaula de oro, de ese hombre que la asfixiaba con su control y su crueldad? El miedo a la soledad, el mismo que la había llevado a los brazos de Ricardo, ahora se manifestaba como una profecía autocumplida, pero la chispa de vida dentro de ella era un faro. Ricardo, por su parte, recompuso su postura, una sonrisa cínica dibujándose en sus labios, y con un gesto de su mano, la música volvió a sonar, más fuerte que antes, como si quisiera borrar el incidente de la memoria colectiva. Algunos invitados se acercaron a él con palabras de consuelo fingido, murmurando sobre los caprichos de las embarazadas, o el temperamento volátil de Sofía, excusando su brutalidad. Él asintió, con una expresión de falsa preocupación, tejiendo una red de mentiras que rápidamente envolvía la verdad. La gente, siempre dispuesta a creer la versión del poderoso, empezaba a olvidar la bofetada, o al menos a justificarla, dejando a Sofía aún más aislada. El contraste entre la riqueza de los que lo rodeaban y la miseria moral de sus acciones era desgarrador, una muestra palpable de cómo el dinero podía corromper no solo a las personas, sino también la percepción de la realidad, dejando a la víctima sin voz ni respaldo. El lujoso automóvil de Ricardo, un bólido oscuro y elegante, la esperaba afuera, sus ventanas tintadas ocultando a los curiosos los nuevos capítulos de su calvario. Sofía fue empujada al asiento trasero, aún temblorosa, mientras el chofer, con la mirada perdida en el espejo retrovisor, evitaba cualquier contacto visual. Ricardo subió a su lado, y el aroma a su perfume caro, antes seductor, ahora le producía náuseas, un presagio de lo que estaba por venir. Con una voz baja y gélida, casi un susurro que la heló hasta los huesos, le espetó: «Si te atreves a denunciarme, Sofía, me aseguraré de que pierdas a ese bebé. No tendrás nada, ni a él, ni un centavo, y terminarás en la calle, sola y sin nada». Cada palabra fue una punzada, un ataque directo a su maternidad y a su esperanza, una mini humillación íntima que resonaría más fuerte que el golpe público, revelando la verdadera oscuridad de su alma. Las palabras de Ricardo la golpearon con más fuerza que cualquier bofetada, perforando su alma y sembrando un miedo profundo y paralizante. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior, sino con la maldad pura que emanaba de su voz. Perder al bebé, esa frase se repetía en su mente como un eco infernal, una amenaza que apuntaba a lo más sagrado, a la única esperanza que la mantenía anclada a la vida. Sus lágrimas, que hasta entonces había logrado contener, brotaron sin control, cayendo por sus mejillas mientras sus manos se aferraban a su vientre con desesperación, como si pudiera proteger a su hijo de la crueldad de su padre con solo ese gesto. El lujo del coche, los asientos de cuero, el silencio sepulcral, todo se volvió una prisión, un recordatorio de que estaba atrapada, completamente a merced de un hombre que no conocía límites en su crueldad, y la promesa de un infierno comenzaba a materializarse. ¿Cómo había podido amar a un hombre así, a un monstruo capaz de tal vileza? La Sofía ingenua que había caído en los encantos de Ricardo, la que había creído en sus promesas de amor eterno y seguridad, se sentía ahora una extraña, una sombra patética de lo que fue. Su amor tóxico la había consumido, dejándola sin fuerzas, sin voz, despojada de su esencia. Pero la vida que crecía dentro de ella, ese pequeño corazón latiendo en sintonía con el suyo, le daba una razón para resistir, para no sucumbir a la oscuridad. «Mi bebé no nacerá en un infierno», se dijo a sí misma, una promesa silenciosa, un grito ahogado de rebeldía que apenas comenzaba a gestarse en su interior. La dignidad,
pensaba, no podía ser comprada ni arrebatada por el dinero o el poder, y aunque su cuerpo temblaba, su espíritu empezaba a forjar una fortaleza que ni Ricardo ni su fortuna podrían quebrar, aunque el camino se viera oscuro. Mientras Sofía era llevada a su prisión dorada, Diego Velasco, lejos de allí, caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, con el eco del golpe y el ruego de Sofía resonando en su mente. La indignación era un fuego que lo consumía, pero se mezclaba con la claridad de un propósito renovado. No había vuelta atrás. Su vida, arruinada por Ricardo años atrás, ahora tenía un nuevo sentido, una misión ineludible. Debía proteger a Sofía y a su bebé, y al hacerlo, sanaría sus propias heridas. Su mente ya trabajaba, ideando el primer paso, recordando viejos contactos, analizando las debilidades del Imperio Montenegro. Sabía que Ricardo era un enemigo formidable, un hombre que no se detendría ante nada, pero Diego también tenía sus propias armas, la paciencia, la inteligencia, y un deseo de justicia que ardía con más fuerza que cualquier temor. La noche estaba preñada de presagios, y el amanecer traería consigo la primera chispa de su silenciosa rebelión. La opulencia de las mansiones de Polanco, donde el brillo del dinero se esforzaba por ocultar las verdades más oscuras, parecía burlarse de la miseria humana que acababa de presenciarse. La alta sociedad, aquella que había celebrado la impunidad de hombres como Ricardo, ahora vería cómo sus cimientos temblaban. La batalla no sería fácil. Sería una lucha de David contra Goliat. Una mujer vulnerable y un hombre con un pasado herido contra un magnate de la construcción cuyo poder parecía ilimitado. Sofía, con el bebé en su vientre, representaba la inocencia y la esperanza, mientras Ricardo simbolizaba la tiranía y la corrupción. El contraste social no podía ser más evidente, y en el corazón de esa desigualdad, una historia de amor, venganza y redención comenzaba a escribirse, prometiendo desvelar los secretos que la Ciudad de México guardaba celosamente. Pero ¿estaría el mundo preparado para la verdad que estaba por revelarse? En la soledad de su habitación, Sofía tocó su vientre, sintiendo una patadita suave, un recordatorio de que no estaba sola. Las palabras amenazantes de Ricardo la atormentaban, pero la vida que llevaba dentro le infundía una fuerza insospechada. No podía permitir que su hijo creciera en un mundo de miedo y violencia, bajo la sombra de un tirano. Los ojos de su bebé, aún sin abrir al mundo, ya eran su motor, su escudo, su razón para luchar. La dulzura de su carácter no debía ser confundida con debilidad. Debajo de esa apariencia frágil, empezaba a germinar una determinación férrea, una voluntad inquebrantable de proteger a su retoño a cualquier costo. «No te perderé, mi amor», susurró al aire, una promesa que resonaría en su corazón, y la guiaría en los oscuros caminos que estaba a punto de recorrer, sin saber que una alianza inesperada ya estaba en marcha, tejiendo su destino. Mientras tanto, en la penumbra de su propia casa, Diego Velasco estaba ya en movimiento. Una llamada, un mensaje discreto, el inicio de una investigación que revelaría no solo la verdad del golpe a Sofía, sino también los cimientos podridos del Imperio Montenegro. La venganza no sería dulce, sino justa, y la reconstrucción de su propia vida estaría intrínsecamente ligada a la liberación de Sofía. El drama apenas comenzaba, y el velo que cubría la alta sociedad de Ciudad de México estaba a punto de rasgarse, revelando los horrores que se escondían tras el brillo del dinero y el estatus. El camino sería arduo, lleno de peligros y obstáculos, pero la semilla de la verdad ya había sido plantada, y con ella, la promesa de una justicia que, tarde o temprano, encontraría su camino, aunque Ricardo Montenegro creyera que su poder era absoluto e inquebrantable. En la soledad de su habitación, Sofía tocó su vientre, sintiendo una patadita suave, un recordatorio de que no estaba sola. Las palabras amenazantes de Ricardo la atormentaban, pero la vida que llevaba dentro le infundía una fuerza insospechada. No podía permitir que su hijo creciera en un mundo de miedo y violencia, bajo la sombra de un tirano. Los ojos de su bebé, aún sin abrir al mundo, ya eran su motor, su escudo, su razón para luchar. La dulzura de su carácter no debía ser confundida con debilidad. Debajo de esa apariencia frágil, empezaba a germinar una determinación férrea, una voluntad inquebrantable de proteger a su retoño a cualquier costo.
No te perderé, mi amor, susurró al aire, una promesa que resonaría en su corazón y la guiaría en los oscuros caminos que estaba a punto de recorrer, sin saber que una alianza inesperada ya estaba en marcha, tejiendo su destino. Después de esa noche horrible, Sofía se encontraba prisionera en su propia casa, una jaula de oro donde cada objeto de lujo parecía burlarse de su dolor. Los días transcurrían lentos y pesados, marcados por el insomnio y la constante amenaza de Ricardo, cuya sombra se cernía sobre ella como una sentencia. Intentó contactar a sus pocas amigas, pero los teléfonos sonaban sin respuesta, o las conversaciones eran cortadas abruptamente, dejando un vacío helado. Nadie quiere meterse con Montenegro, le susurró una voz al otro lado de la línea antes de colgar, confirmando su aislamiento. La dulce Sofía sentía cómo el mundo se encogía a su alrededor, asfixiándola, y el miedo por su bebé se volvía un peso insoportable en su pecho, una constante punzada que no le permitía ni un instante de paz, temiendo que la presión afectara a su pequeño. La barrera de silencio y miedo que Ricardo había levantado era infranqueable. Incluso su médico de confianza, al que visitó discretamente, se mostró evasivo y nervioso. Sofía, entiendo tu preocupación, pero es un caso delicado. La reputación del señor Montenegro es poderosa, le dijo el doctor, con la voz baja, casi inaudible, mientras desviaba la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Ese día, Sofía sintió el abandono de una manera brutal. Su soledad era una carga pesada, pero la vida que crecía dentro de ella, un pequeño latido que la acompañaba en cada respiración, era también su única fuente de consuelo, y su razón para no derrumbarse. Mi amor, no permitiré que nada te pase, murmuraba cada noche, acunando su vientre con la desesperación de una madre que siente que su hijo es su única esperanza. Ricardo, por su parte, se movía como un depredador seguro de su presa. Sus apariciones en casa eran calculadas, llenas de un cinismo velado que Sofía aprendió a reconocer y temer. Mi querida Sofía, veo que no estás aprendiendo la lección. Te advertí que no buscaras problemas, le dijo un día, sus palabras un látigo invisible que la golpeaba con más fuerza que cualquier puño. La indiferencia en su voz era un veneno lento, destinado a minar su voluntad, a convencerla de su propia impotencia. Sofía lo miraba, sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero por dentro, una pequeña chispa de resistencia comenzaba a arder, no por ella, sino por el ser inocente que llevaba en su vientre, la única razón por la que aún se mantenía en pie, luchando contra la sombra asfixiante de su captor. Lejos de la prisión dorada de Sofía, Diego Velasco se sumergía en las sombras de la Ciudad de México, buscando la verdad que Ricardo Montenegro se había esforzado por enterrar. Sus días y noches se fusionaban en una frenética búsqueda de documentos, testimonios y cualquier indicio que pudiera desentrañar la red de corrupción que había arruinado a su familia. La oficina de su antiguo abogado, un hombre de principios que también había sufrido las embestidas de Montenegro, fue su primer refugio. Diego, es como luchar contra un pulpo, sus tentáculos están por todas partes, le advirtió el letrado, su voz teñida de resignación, mientras le entregaba un grueso expediente. Pero la visión de Sofía humillada, le daba a Diego una fuerza inquebrantable, una determinación que superaba cualquier temor. Diego revisó los viejos expedientes de su familia, donde los negocios inmobiliarios de los Montenegro se entrelazaban con licitaciones amañadas y presiones políticas. Las cifras, los nombres, las fechas, todo era un rompecabezas que poco a poco empezaba a encajar. Recordaba a su padre, un hombre honesto y trabajador, destrozado por la bancarrota orquestada por Ricardo. No te rindas nunca, hijo, le había dicho su padre antes de enfermar por la pena. Esa frase resonaba ahora en la mente de Diego como un mantra. Él sabía que desenterrar esa historia no solo era por su familia sino por Sofía, por la justicia que ambos merecían. La ciudad era grande, pero las verdades, por muy bien escondidas que estuvieran, siempre dejaban huellas, y Diego estaba decidido a seguir cada una de ellas hasta el final. En su búsqueda, Diego contactó a viejos periodistas de investigación, aquellos que no se doblegaban ante el poder del dinero.
Uno de ellos, un hombre curtido y desilusionado llamado Javier, le dio una pista crucial. Hay rumores, Diego, de un ex empleado de Montenegro, un tal Ramiro, que trabajó en su departamento financiero y sabe demasiado. Desapareció hace años, pero dicen que vive escondido en las afueras, huyendo del propio Ricardo. La mención de un testigo clave encendió una luz de esperanza en el corazón de Diego, un rayo de sol en medio de la oscuridad. Si encontraba a Ramiro, podría tener en sus manos la pieza que faltaba, el testimonio que no solo expondría los crímenes pasados de Ricardo, sino también su actual brutalidad. ¿Sería Ramiro lo suficientemente valiente para hablar? Mientras tanto, el ejército de abogados de Ricardo se movía con precisión implacable. Sofía comenzó a recibir notificaciones legales, amenazas veladas sobre la custodia de su futuro hijo si continuaba con su comportamiento errático. Eran cartas frías, llenas de jerga legal, diseñadas para atemorizarla y abrumarla. El mensaje era claro: no tenía salida, no tenía derechos, no tenía voz. Comillas, signo de apertura de interrogación. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí, Sofía? Soy intocable. Ricardo le había dicho con una sonrisa gélida, confirmando la brutalidad de su estrategia, que buscaba minar su espíritu y su capacidad de reacción. Cada día, la presión aumentaba, convirtiendo su hogar en una fortaleza de angustia y su mente en un campo de batalla contra la desesperación que amenazaba con consumirla por completo. La prensa amarillista, hábilmente controlada por Ricardo, también inició su campaña de desprestigio. Artículos difamatorios comenzaron a aparecer en tabloides y portales de Internet, presentando a Sofía como una mujer inestable, con problemas emocionales, y que utilizaba su embarazo para manipular a un respetable empresario. La excentricidad de la prometida de Montenegro, titulaba un periódico, mientras otro insinuaba desequilibrio mental en la dulce Sofía. Las imágenes de ella, captadas en la gala, eran manipuladas para mostrarla como la agresora, la provocadora. Sofía veía cómo su reputación se desmoronaba ante los ojos del público, sintiendo una profunda impotencia. «Soy un fantasma, mi amor», le susurraba a su vientre, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras sentía que la verdad se ahogaba bajo el peso de las mentiras. Una tarde, mientras intentaba comprar medicinas para el embarazo, un grupo de paparazzi la rodeó. Las cámaras destellaban como relámpagos, y las preguntas se sucedían una tras otra, intrusivas, acusadoras. ¿Es cierto que tienes problemas psiquiátricos, señorita Reyes? ¿Qué opina de las declaraciones del señor Montenegro sobre su inestabilidad? Vociferaban, ignorando su evidente malestar. Sofía intentó huir, sintiéndose expuesta, humillada. La gente que pasaba por la calle la miraba con una mezcla de lástima y juicio, la misma que había visto en la gala. «Ella es la loca», escuchó decir a una mujer, y el comentario le dolió más que 1000 golpes. En ese momento, Sofía sintió que su dignidad era pisoteada una y otra vez, y la crueldad del mundo se manifestaba en cada mirada, en cada murmuración, dejándola sin un lugar seguro donde esconderse. La siguiente escena de humillación pública se gestó en otra ostentosa cena benéfica, un evento al que Ricardo obligó a Sofía a asistir, bajo la amenaza velada de que, si no lo hacía, las consecuencias para ella y el bebé serían mucho peores. El salón, más grande y rutilante que el anterior, estaba lleno de los mismos rostros hipócritas, de la misma élite superficial que había sido testigo de su agresión. Sofía, con un vestido cuidadosamente elegido por los asistentes de Ricardo, se sentía como una pieza de exhibición, una marioneta en un teatro macabro. Cada paso era un esfuerzo, cada sonrisa forzada, mientras el peso de la mentira y el miedo se adhería a su piel, haciéndola sentir que el aire le faltaba, anticipando el nuevo tormento que Ricardo le tenía preparado. Cuando llegaron, Ricardo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, la presentó a un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido y con gafas finas. «Queridos amigos, quiero presentarles a la doctora Elisa Montes, mi psiquiatra personal, quien amablemente ha aceptado acompañarnos esta noche para asistir a Sofía», anunció Ricardo con un tono de falsa preocupación que heló la sangre de Sofía. La doctora Montes, con una mirada profesional pero distante, asintió levemente. Ricardo continuó, sin un ápice de vergüenza. «Como saben,
El embarazo puede provocar episodios histéricos y mucha inestabilidad emocional en algunas mujeres. Sofía ha estado un poco desorientada últimamente, pero estamos trabajando en ello para su bienestar y el de nuestro futuro hijo. Las palabras de Ricardo resonaron en el salón como cuchillos afilados. Sofía sintió cómo todas las miradas se posaban en ella, no con la morbosidad de la vez anterior, sino con una compasión teñida de superioridad, de juicio silencioso. Los susurros se extendieron rápidamente. Pobrecita, el embarazo la ha afectado mucho. Ricardo es tan bueno, tan comprensivo, al apoyarla así. Siempre supe que era demasiado dulce para ser real, debía tener algo. La humillación era pública y devastadora. La doctora Montes, sin decir una palabra, permaneció a su lado, una figura imponente que validaba la mentira de Ricardo, convirtiendo la escena en una tortura psicológica que la hacía sentir más pequeña, más insignificante que nunca, un simple juguete en la retorcida mente de su pareja. Sofía, con la garganta apretada y los ojos empañados, intentó balbucear una negación, pero las palabras no salían. El terror la paralizaba, el miedo a la represalia de Ricardo si se atrevía a contradecirlo en público. Sintió la presión de la mano de la doctora Montes en su brazo, una caricia falsa que solo aumentaba su desesperación. Está un poco nerviosa, es normal en su estado, dijo la supuesta psiquiatra, con una voz calmada pero autoritaria. Ando su destino. La rabia, contenida y silenciosa, empezó a fermentar en el interior de Sofía. ¿Hasta cuándo permitiría que Ricardo la destruyera, que pisoteara su dignidad y la de su hijo? La imagen del bebé, su pequeño ángel, le dio una nueva fuerza, una chispa de rebeldía que encendió la necesidad de luchar por su verdad cueste lo que cueste. Mientras Sofía sufría la más reciente de las humillaciones, Diego Velasco, siguiendo la pista de Javier, el periodista, se encontraba en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Después de días de búsqueda, finalmente localizó una modesta casa donde, según sus informantes, Ramiro, el ex empleado de Montenegro, se escondía. El lugar era precario, un contraste absoluto con el lujo que rodeaba a Ricardo, reflejando el miedo y la precariedad en la que vivía el testigo clave. Diego se acercó con cautela, consciente del riesgo que implicaba acercarse a alguien que vivía bajo la sombra del magnate, pero la posibilidad de encontrar la verdad lo impulsaba a seguir adelante, a desafiar la inmensidad del peligro que acechaba en cada paso. Ramiro, un hombre con el rostro surcado por la preocupación y el miedo, abrió la puerta con cautela. Sus ojos, pequeños y huidizos, revelaban años de terror y aislamiento. «Sé quién es usted y sé a quién representa», le dijo Ramiro con voz temblorosa, intentando cerrar la puerta. Diego, sin embargo, interpuso el pie. «Soy Diego Velasco, y no represento a Ricardo Montenegro, sino a la justicia. Sé lo que Montenegro le hizo a mi familia, y lo que le está haciendo a Sofía Reyes. Usted trabajó en su departamento financiero, Ramiro, sabe la verdad sobre sus negocios sucios, y sé que tiene miedo, pero necesito su ayuda». Las palabras de Diego fueron un dardo directo al corazón de Ramiro, un llamado a su conciencia que parecía haber estado dormida por años, un recordatorio de que aún existía la posibilidad de hacer lo correcto. Ramiro dudó, sus manos temblaban mientras se frotaba el rostro. «Montenegro, es un monstruo, señor Velasco. Destruye a cualquiera que se le cruce», balbuceó, y sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el infierno que había vivido. «Me amenazó con mi familia si hablaba. Me vi obligado a huir, a perderlo todo». Diego, con una empatía genuina, le mostró las noticias de Sofía, los artículos que la denigraban, las imágenes de su vulnerabilidad. «Ella está embarazada, Ramiro. Está sola, y Montenegro la está destruyendo. Usted tiene la oportunidad de detenerlo, de poner fin a esta tiranía», le dijo Diego, su voz llena de convicción. «Piense en su propia conciencia, en las vidas que Ricardo ha arruinado, la suya, la mía, y ahora la de Sofía y su bebé. ¿Puede vivir con eso?». La visión de Sofía, embarazada y desprotegida en los periódicos, pareció romper la última barrera de miedo en Ramiro. Sus ojos se clavaron en la imagen de la dulce Sofía, la misma que había visto alguna vez en la oficina de Montenegro, siempre amable con todos.
Tengo algo, señor Velasco, dijo finalmente, con una voz apenas audible pero firme. Una copia de los balances falsos, los contratos amañados y una grabación. Una maldita grabación de Ricardo hablando de cómo arruinó a su padre, y de cómo planeaba deshacerse de Sofía, si no era útil para sus propósitos. La guardé por si acaso, por si algún día tenía el valor de usarla. Esto es mi seguro de vida, y ahora, quizá, el suyo. La revelación de Ramiro fue un torbellino para Diego. Una grabación. La prueba irrefutable que necesitaba no solo para vengar a su familia sino para liberar a Sofía. El testimonio del ex empleado, sumado a los documentos financieros, era el arma perfecta contra el blindaje de Ricardo. Ramiro, esto es más de lo que pude haber imaginado. Con esto, podemos derribarlo, dijo Diego, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y una determinación renovada. La verdad oculta, aquella que había sido sepultada bajo años de corrupción y abuso de poder, finalmente veía la luz. Pero el camino hasta el clímax sería peligroso, y Ricardo no se rendiría sin luchar, y eso lo sabía, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Mientras Diego consolidaba su plan, Sofía se sentía cada vez más débil física y emocionalmente. El estrés constante había empezado a afectar su embarazo. Una noche, sintió un dolor agudo y punzante en el vientre, seguido de un sangrado. El pánico la invadió. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé!, gritó, la voz rota por el terror, mientras la luz de la esperanza parecía apagarse en su interior. Los guardias de Ricardo, que siempre la vigilaban, la llevaron al hospital, pero con instrucciones claras de no permitirle hablar con nadie. El médico, con rostro serio, le advirtió que necesitaba reposo absoluto y menos estrés, o el riesgo de perder al bebé sería inminente. En la soledad de su habitación de hospital, Sofía lloró en silencio. El miedo por su bebé era insoportable, una garra helada que apretaba su corazón. Había tocado fondo. Ya no quedaba nada de la Sofía dulce e ingenua. Solo quedaba una madre aterrorizada, pero con una feroz determinación de proteger a su hijo. No importa lo que me cueste, mi amor, no te perderé. Voy a luchar por ti, se prometió, susurrando al pequeño ser que luchaba junto a ella. Se dio cuenta de que no podía seguir sola, que la única forma de sobrevivir era romper el silencio y buscar ayuda, aunque el miedo la atenazara. Pero, ¿a quién recurrir? Todos le habían dado la espalda, asustados por el poder de Montenegro. Justo cuando la oscuridad parecía engullirla por completo, una pequeña nota doblada apareció bajo la puerta de su habitación, deslizándose discretamente. La letra era familiar, pero no podía recordar de quién era. Con manos temblorosas, la abrió. Sofía, sé por lo que estás pasando. Estoy aquí para ayudarte. No estás sola. Te busco por medio de un viejo amigo. Soy Diego Velasco. He encontrado pruebas que pueden liberarte y hundir a Ricardo. No confíes en nadie más. Te enviaré un mensaje con instrucciones seguras. Por favor, no te rindas. El nombre de Diego, un eco de su pasado, un amor perdido, una promesa de esperanza, la golpeó como un rayo de luz en medio de la tormenta. El corazón de Sofía latió con fuerza, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una chispa de esperanza que no se atrevía a encender por completo. ¿Diego? Después de tantos años, y con pruebas contra Ricardo, era demasiado bueno para ser cierto, o tal vez era la única oportunidad que tenía. La nota, arrugada en su mano, era un salvavidas inesperado en medio del naufragio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de un reconocimiento de que no estaba completamente sola. Diego, murmuró, su voz apenas un susurro, mientras una fuerza nueva y desconocida comenzaba a latir en su interior, un presagio de un cambio radical, que estaba a punto de ocurrir en su vida. Días después, Sofía recibió un mensaje codificado en su teléfono, que solo Diego y ella entenderían. Las instrucciones eran claras. La ubicación de un encuentro secreto en un café discreto en las afueras, lejos de la vigilancia de Ricardo. La decisión era abrumadora. Si fallaba, si era descubierta, las consecuencias serían catastróficas. Pero la imagen de su bebé, la promesa que le había hecho,
Era más fuerte que cualquier temor. Tengo que hacerlo. Por ti, mi amor, se dijo, mientras planeaba su escape temporal de la mansión. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de adrenalina y pánico, pero la idea de reencontrarse con Diego y la posibilidad de justicia le daban el valor para enfrentar lo desconocido. El encuentro fue tenso, lleno de emociones reprimidas. Diego la esperaba, su rostro marcado por los años, pero con la misma mirada profunda y amable que Sofía recordaba. Al verse, un silencio cargado se apoderó de ellos, un torbellino de recuerdos, dolor y esperanza. Sofía. Diego fue el primero en hablar, su voz suave, casi un lamento. Lo siento mucho. Lamento no haber estado antes. Sofía, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir, su garganta demasiado cerrada para emitir sonido alguno. La conexión entre ellos, rota por el tiempo y la adversidad, resurgía con una fuerza abrumadora, el inicio de una alianza que podría cambiar sus destinos para siempre, o hundirlos aún más en el abismo. Sofía, finalmente, encontró su voz. Diego, es verdad, ¿tienes pruebas contra él? Me está destruyendo, a mí y a mi bebé. Su voz era un susurro quebrado, un ruego. Diego le tomó las manos, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Sí, Sofía. Tengo la grabación, los documentos, el testimonio de Ramiro. Ricardo no solo te golpeó, sino que planeó mi ruina, la de mi familia. Es un criminal, y vamos a exponerlo. Pero será peligroso. ¿Estás conmigo? ¿Estás dispuesta a luchar por la verdad, por tu hijo, a pesar de todo? La pregunta de Diego resonó en el aire, un ultimátum que exigía todo de ella. Sofía miró a Diego, a los ojos que una vez amó y que ahora le ofrecían no solo ayuda, sino la posibilidad de redención. En su mirada, vio no solo el amor de un hombre que se preocupaba por ella, sino la fuerza de un guerrero dispuesto a todo por la justicia. Pensó en su bebé, en la vida inocente que dependía de sus decisiones. Estoy contigo, Diego, voy a luchar. Por mi hijo, por mí, por todos los que ha lastimado, afirmó Sofía, con una voz que, aunque aún temblorosa, ahora sonaba con una nueva y poderosa determinación. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La alianza se sellaba con una promesa tácita, un juramento de batallar juntos contra la oscuridad, no importa el costo. En los días siguientes, Diego y Sofía trabajaron en secreto, tejiendo su estrategia. Diego, con la ayuda de Ramiro, que se había convertido en un aliado valioso, continuó recopilando más pruebas, fortaleciendo el caso contra Ricardo. Sofía, por su parte, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Su dulzura se transformó en una astucia calculada. Fingió sumisión ante Ricardo, asintiendo a sus palabras, sonriendo a la doctora Montes, mientras por dentro, cada fibra de su ser se preparaba para la batalla, anticipando el momento en que pudiera desenmascarar al monstruo que la había atormentado. El contraste entre su aparente docilidad y su creciente determinación era un arma NCIOSA, pero letal, que Ricardo jamás sospecharía. La red de Ricardo, tan sólida en apariencia, comenzó a mostrar fisuras bajo la presión de la investigación de Diego. Sus abogados, aunque poderosos, no eran infalibles, y la prensa amiga, acostumbrada a recibir sobornos, era vulnerable a una contracampaña si se le presentaban pruebas irrefutables. Diego entendió que la clave era la exposición pública, un golpe que el ego de Ricardo no podría soportar. Se acercó a un programa de televisión de investigación, uno conocido por su independencia y valentía, presentándoles una parte de las pruebas, suficiente para despertar su interés, pero sin revelar todo su arsenal. El presentador, un hombre íntegro, prometió investigar, sintiendo la inmensidad de la historia que tenía entre manos. Mientras tanto, Sofía debía mantener la fachada de fragilidad de paciente psiquiátrica de Ricardo. Cada interacción con él era una actuación, una agonía interna. Mi amor, veo que estás mejorando. La doctora Montes es excelente, ¿verdad? Te está ayudando a superar esos episodios, le decía Ricardo, con una sonrisa complacida, convencido de que la había doblegado.
Sofía solo asentía, con una mirada vacía, sus manos apretadas fuertemente sobre su vientre, sintiendo a su bebé moverse, un recordatorio constante de su propósito. La humillación ya no la paralizaba, ahora la impulsaba, alimentando un fuego lento de justicia que la consumía, transformándola de víctima en guerrera, aunque nadie lo supiera aún. Ramiro, con el peso de la culpa y el miedo, se convirtió en una fuente inestimable de información. Describió cómo Ricardo manipulaba a su consejo directivo, usando amenazas y sobornos para obtener votos a favor de sus proyectos más turbios. Él tiene a todos comprados, señor Velasco, documentos falsos, empresas fantasma, todo para lavar dinero y asegurar sus contratos. Es un verdadero arquitecto de la corrupción, confesó Ramiro, su voz temblorosa, pero con una renovada convicción de que X estaba haciendo lo correcto. La magnitud de la red de Ricardo era asombrosa, extendiéndose por todas las esferas de poder, desde la política hasta la prensa, un verdadero imperio de ilegalidades. Diego, con cada nueva pieza del rompecabezas, sentía cómo la justicia se acercaba. No solo era la venganza por su familia, sino la liberación de Sofía, la protección de su hijo. Había un amor renacido entre ellos, un amor forjado en la adversidad y el deseo compartido de verdad. Sus conversaciones, ahora más frecuentes, no solo eran estratégicas sino también personales, llenas de confesiones, de arrepentimiento por el tiempo perdido, de la promesa de un futuro distinto. «Te extrañé tanto, Sofía», le dijo Diego una tarde, su voz cargada de emoción. «Siempre fuiste la única». Sofía solo pudo responder con una mirada, sus ojos llenos de un sentimiento que el tiempo no había podido borrar, un amor que había resistido la tormenta. Sin embargo, el peligro seguía latente. Ricardo, aunque confiado en su control, no era ciego. Sus ojos y oídos estaban por todas partes. Uno de sus hombres de seguridad, que había notado los discretos encuentros de Sofía y Diego, informó a Ricardo de las sospechosas salidas de la embarazada. «Señor Montenegro, la señorita Reyes ha estado saliendo de la mansión. Discretamente, pero sale. Y parece que se reúne con alguien», le dijo el guardaespaldas, con un tono de voz que denotaba preocupación. La noticia, aunque vaga, encendió una luz de alerta en Ricardo, una punzada de ira ante la idea de que su posesión pudiera estar desafiándolo, haciendo planes a sus espaldas. Ricardo, con su mente calculadora, decidió aumentar la vigilancia sobre Sofía. Mandó instalar cámaras de seguridad adicionales en la mansión y le asignó más personal para seguirla a todas partes. «No puedo permitir que la locura de Sofía ponga en riesgo a mi hijo. Necesita supervisión constante», les dijo a sus empleados, ocultando su verdadera motivación detrás de una fachada de preocupación paternal. Sofía sintió el cerco cerrarse a su alrededor, la presión asfixiante de su prisión intensificándose. Pero lejos de amedrentarla, la vigilancia de Ricardo solo reforzó su determinación. «Cuanto más me aprieta, más quiero liberarme», pensó, una llama de resistencia ardiendo en su interior. Diego, consciente de que el tiempo se agotaba, aceleró sus movimientos. Sabía que Ricardo era un adversario peligroso, y que cualquier paso en falso podría costarles la vida. Su objetivo era llevar el caso a la justicia con la mayor visibilidad posible, para que el poder de Ricardo no pudiera sofocar la verdad. Contactó a más periodistas, a abogados honestos, tejiendo una red de apoyo que, aunque frágil, crecía día a día. «Vamos a golpear donde más le duele, en su reputación, en su impunidad», le confió a Ramiro, que se había convertido en su sombra y su cómplice. La preparación para el juicio, para el gran enfrentamiento público, estaba en marcha, y la tensión crecía con cada día que pasaba, una cuenta regresiva hacia la confrontación final. La prensa amarillista de Ricardo, al ver que los rumores sobre Sofía no tenían el efecto deseado, arreció con nuevas calumnias, incluso más viles. Publicaron supuestas pruebas de que Sofía había sido infiel a Ricardo, intentando sembrar dudas sobre la paternidad del bebé. «El hijo de Sofía, un enigma», titulaba un tabloide con una foto manipulada de Sofía con un hombre anónimo. Ricardo sonreía satisfecho, convencido de que con esas tácticas destruiría cualquier intento de Sofía de denunciarlo.
Pero estas nuevas humillaciones solo fortalecieron la resolución de Sofía y Diego. Están desesperados. Significa que estamos haciendo algo bien, le dijo Diego a Sofía, su voz infundiéndole valor. Sofía sentía el peso de cada mentira, de cada calumnia, pero su amor por su bebé era un escudo invencible, ya no le importaba lo que dijeran de ella. Su única prioridad era la vida que crecía en su vientre, y la posibilidad de un futuro sin miedo. Que digan lo que quieran. La verdad prevalecerá, pensó Sofía, una frase que se había convertido en su mantra silencioso. La batalla legal de Ricardo para obtener la custodia del bebé, antes de su nacimiento, se intensificaba, utilizando cada mentira de la prensa como prueba de la inestabilidad de Sofía. El escenario estaba listo para un juicio público, un enfrentamiento donde la verdad y la dignidad se enfrentarían al poder y la corrupción de un magnate sin escrúpulos, y Sofía sabía que no podía echarse atrás, no por su hijo. Diego por su parte anticipaba la táctica de Ricardo. Sabía que intentaría presentarse como una víctima, como un padre preocupado por la salud mental de la madre de su hijo. Pero Diego tenía su propia estrategia, una que revelaría no solo la verdad sobre el golpe, sino toda la red de corrupción que había construido Ricardo. El plan era presentar las pruebas no solo en un tribunal, sino también ante la opinión pública, para que el peso de la sociedad cayera sobre el magnate. Ramiro, ¿estás listo? No hay vuelta atrás. Esto es todo o nada, le dijo Diego a su cómplice, cuya voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una decisión inquebrantable. El destino de muchos, el futuro de la justicia, estaba en juego. La ansiedad de Sofía crecía con cada día. Las amenazas de Ricardo sobre su bebé se intensificaban. Si intentas algo, Sofía, te juro que nunca verás a ese niño. Lo quitaré de tu lado y lo criaré como si tú nunca hubieras existido. Ya verás de lo que soy capaz. Le espetaba con una voz cargada de veneno, cada palabra diseñada para destrozarla. Sofía temblaba, pero ya no se doblegaba. Su mirada, antes ingenua, ahora poseía una dureza forjada en el sufrimiento, una determinación que Ricardo no reconocía. No te saldrás con la tuya, pensaba Sofía, una promesa silenciosa que resonaba en su corazón. La fecha del juicio se acercaba, y con ella, la hora de la verdad, el momento de poner fin a la tiranía de un hombre cruel. Ricardo, confiado en que su influencia y su dinero le asegurarían la victoria, preparaba su defensa con una soberbia inquebrantable. Sus abogados ya tenían listo un documento exclusivo de un hospital extranjero, supuestamente demostrando que Sofía había inventado el golpe, una mentira elaborada para desacreditarla por completo. Nadie creerá a una mujer histérica y embarazada. Ganaremos esto sin problemas, les decía a sus abogados, con una sonrisa de suficiencia, convencido de que su poder era absoluto, y que la verdad, como siempre, sería lo que él dijera que era. No podía ni imaginar la tormenta que se avecinaba, ni la red de verdades que Diego y Sofía habían tejido para desvelar su oscura realidad ante el mundo. La noticia del inminente juicio entre Ricardo Montenegro y Sofía Reyes se extendió como pólvora por la Ciudad de México. El morbo de la alta sociedad y la intriga del público general garantizaban una atención mediática masiva. Los titulares hablaban de un escándalo de la élite y de una batalla por la verdad. Sofía, aunque aterrorizada, sentía también una extraña calma. Había llegado el momento de enfrentar a su verdugo, de alzar la voz no solo por ella, sino por todas las mujeres silenciadas, por todos los inocentes atropellados por el poder. La ciudad entera se preparaba para presenciar un enfrentamiento que prometía ser épico, un choque entre la luz y la sombra, donde la dignidad de una mujer y la justicia de un hombre buscarían derribar a un imperio de mentiras. Diego y Sofía se reunieron por última vez antes del juicio. Tenemos que ser fuertes, Sofía, él intentará todo. Pero tenemos la verdad de nuestro lado, le dijo Diego, sus ojos reflejando la misma tensión y determinación. Sofía asintió, su mano instintivamente sobre su vientre. Su bebé era su faro, su fuerza inquebrantable. No estoy sola, Diego, te tengo a ti y a mi bebé, vamos a lograrlo, le respondió, su voz más firme que nunca. El momento decisivo se acercaba,
un punto de inflexión donde sus vidas, y las de muchos, serían irrevocablemente alteradas por la revelación de una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo, esperando su momento para estallar. Ramiro, el ex empleado, también se preparaba para su rol crucial. Su miedo era palpable, pero la promesa de un futuro sin la sombra de Montenegro y la posibilidad de redimirse, le daban el coraje necesario. «Haré lo que sea, señor Velasco. Por Sofía, por usted, y por mi propia paz», le aseguró a Diego. Las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio que incriminaba a Ricardo en años de corrupción y abuso, todo estaba listo. La estrategia era arriesgada, dependía del momento exacto y del impacto que generaría. Pero sabían que era su única oportunidad de justicia, de derribar al gigante que había sembrado tanto dolor, y estaban dispuestos a jugárselo todo. Ricardo, ajeno a la magnitud de la amenaza que se cernía sobre él, se regodeaba en su arrogancia. «Sofía es una tonta. Cree que puede ganarme», le dijo a sus abogados, riendo con desdén. Había comprado jueces, intimidado testigos, silenciado la prensa. Estaba convencido de su invulnerabilidad. «Mi fortuna es mi escudo, y nadie, absolutamente nadie puede romperlo», proclamó, alzando una copa de champán en su penthouse, brindando por su victoria anticipada. Su soberbia era tan grande que le impedía ver los signos, los pequeños fallos en su sistema, los hilos que Diego y Sofía estaban tirando para desentrañar su imperio, ignorando el destino que ya estaba escrito para él. La imagen pública de Sofía seguía deteriorándose por la campaña de desprestigio de Ricardo. En la calle la gente la miraba con lástima o con desconfianza. En la televisión los comentaristas especulaban sobre su fragilidad mental. Pero Sofía había aprendido a ignorar el ruido exterior. Su fuerza interior, alimentada por el amor a su bebé y la alianza con Diego, era su verdadera armadura. Se concentraba en el día del juicio, en el momento en que podría contar su verdad, la verdad que Ricardo había intentado silenciar con dinero y crueldad, y sabía que ese día, finalmente, sería libre, sin importar el veredicto. Los días previos al juicio fueron un torbellino de emociones para Sofía. Las náuseas se acentuaron, y el cansancio la abrumaba, pero cada patadita de su bebé en su vientre le recordaba su propósito. «Eres mi motor, mi pequeño», le susurraba, con lágrimas en los ojos. La tensión era palpable, la espera angustiosa. Diego le enviaba mensajes de apoyo, fortaleciendo su espíritu. «No estás sola, Sofía. Recuerda, somos un equipo», le escribía. Y Sofía, aferrándose a esas palabras, sentía que, a pesar de todo, tenía la fuerza necesaria para enfrentar el día más importante de su vida, donde la verdad de su sufrimiento sería expuesta, y la injusticia, finalmente, confrontada. La mañana del juicio, Sofía se despertó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban una mezcla de vulnerabilidad y una determinación férrea. Se vistió con un traje sencillo, que resaltaba su embarazo, un símbolo de la vida que Ricardo había intentado destruir. «Hoy, esto termina», se dijo a sí misma, con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. La batalla no sería solo legal, sería una batalla por su alma, por su dignidad, y por el futuro de su bebé. Un futuro que, esperaba, estaría libre de la sombra oscura de Ricardo Montenegro. Diego la esperaba afuera del tribunal, su rostro serio pero con una mirada de apoyo que le dio a Sofía un respiro. «Estamos listos, Sofía. Ramiro está en posición. Y los medios de comunicación están esperando la verdad», le dijo, su voz calmada pero llena de convicción. Tomados de la mano, entraron al tribunal, un edificio imponente que parecía simbolizar la fría imparcialidad de la justicia. Las cámaras destellaban. Los periodistas se agolpaban. El murmullo de la multitud era un eco de la expectación. El escenario estaba montado para el clímax, el momento en que las verdades ocultas serían reveladas. Y la batalla final comenzaría. Una batalla por la justicia que México entero presenciaría. La sala del tribunal era un hervidero de expectación. Ricardo Montenegro llegó, flanqueado por su ejército de abogados, con una arrogancia que desafiaba la solemnidad del lugar.
Vestido con un traje impecable, su rostro era una máscara de confianza, apenas velando la crueldad que Sofía conocía tan bien. Saludó con la cabeza a algunos rostros conocidos entre el público, la élite de la ciudad que, con su presencia, parecía reafirmar su apoyo al magnate, a pesar de las graves acusaciones. Para ellos, era un espectáculo más, una obra de teatro donde el poderoso siempre ganaba, y Sofía era solo una ficha más en su tablero, un obstáculo menor en su camino hacia la impunidad. Sofía entró con Diego a su lado, sus manos entrelazadas en un gesto de apoyo que no pasó desapercibido. Su presencia, digna y serena a pesar de su avanzado estado de embarazo, y la visible marca de la bofetada apenas disimulada con maquillaje, contrastaba brutalmente con la frialdad de Ricardo. Los murmullos se extendieron por la sala, la gente evaluando la situación, sopesando las apariencias. Sofía sintió la presión de todas esas miradas, pero ya no la doblegaban. Su mirada se cruzó con la de Ricardo, y por primera vez, no sintió miedo, sino una profunda resolución. Tu tiempo se acabó, pensó, una promesa que ahora, frente a la justicia, estaba decidida a cumplir. El juez tomó asiento, y la sesión dio inicio. Los abogados de Ricardo abrieron con una vehemente defensa, pintando a Sofía como una mujer desequilibrada, manipuladora, y con tendencias histéricas, exacerbadas por el embarazo. Presentaron informes psiquiátricos falsos, testigos amigos que daban fe de su inestabilidad. Cada palabra era una estocada, un intento de desmantelar su credibilidad, de reducirla a una caricatura patética. Sofía escuchaba, la rabia creciendo en su interior, pero mantuvo la compostura, su rostro impasible, guardando la fuerza para el momento de su verdad, el momento en que su voz, por fin, sería escuchada sin filtros ni manipulaciones. Uno de los abogados de Ricardo, con una voz engolada y llena de desdén, se dirigió al juez y al jurado. Su señoría, señores del jurado, esta mujer, la señorita Reyes, no es más que una oportunista, una persona con serios problemas psicológicos que busca dañar la reputación de un hombre intachable y de bien, solo por despecho. ¿Realmente creen que el respetable Ricardo Montenegro sería capaz de una barbaridad así? Es una fantasía, un delirio de una mente enferma. Sus palabras estaban diseñadas para sembrar la duda, para desviar la atención de la brutalidad del acto y centrarla en la supuesta fragilidad de la víctima. Intentan, o así, una vez más, que la impunidad triunfara. La abogada de Sofía, una mujer joven pero con un temple de acero, intentó rebatir las acusaciones, pero la avalancha de pruebas fabricadas por el equipo de Ricardo parecía inquebrantable. Su señoría, estas son tácticas de desprestigio, un intento descarado de silenciar a una víctima y de proteger a un agresor. La señorita Reyes es una mujer fuerte, digna, que solo busca justicia, argumentó, su voz firme, aunque consciente de la dificultad de su tarea frente al poderío de Montenegro. La balanza parecía inclinarse a favor de Ricardo, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, recordándole lo mucho que estaba en juego, la vida de su bebé, la suya propia, y la justicia de un país entero. En un momento, Ricardo, con una sonrisa cínica, se atrevió a dirigirse a Sofía directamente. Sofía, mi amor, deberías haber aceptado mi ayuda, ahora mira dónde estás. Te lo advertí, siempre fuiste demasiado ingenua para este mundo, susurró, sus palabras llenas de un veneno que solo ella podía percibir. Su intención era quebrarla, hacerla dudar, pero Sofía, en ese instante, sintió una oleada de fuerza. La mirada de Diego, firme y de apoyo, le dio el aliento que necesitaba. No soy ingenua, Ricardo, soy fuerte. Y tu tiempo se acabó, respondió Sofía en su mente, una declaración de guerra silenciosa que resonaba con la promesa de una justicia inminente, que él no tardaría en descubrir. Las horas pasaban, y la tensión en el tribunal era casi palpable. La fiscalía, aunque presentaba un caso sólido sobre el golpe, se veía constantemente socavada por la contranarrativa de Ricardo, que presentaba a Sofía como la verdadera victimaria de sí misma. Las pruebas visuales del golpe en la gala fueron minimizadas, distorsionadas, atribuidas a un accidente, o a una reacción exagerada de Sofía. El jurado, influenciado por la constante campaña mediática y las falsas pruebas, comenzaba a dudar. La esperanza de Sofía,
que había crecido con Diego, parecía desvanecerse ante la implacable máquina de Ricardo. Pero la verdad oculta estaba a punto de irrumpir con una fuerza imparable. El turno de Sofía para testificar se acercaba. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una feroz determinación. Sabía que esta era su oportunidad para contar su historia, para alzar la voz contra el hombre que la había oprimido. Las palabras de Ricardo, sus amenazas, sus humillaciones, todo se agolpaba en su mente. Pero también recordaba las pataditas de su bebé, las palabras de aliento de Diego, la promesa de Ramiro. No estoy sola. No me rendiré, se repetía, mientras sentía como una nueva energía, una fuerza ancestral de madre protectora, invadía cada fibra de su ser, preparándola para el momento más crucial de su vida. Cuando la llamaron al estrado, Sofía se levantó con una dignidad que sorprendió a muchos, incluso a Ricardo, quien esperaba ver a una mujer rota. Su vientre abultado era un faro de vida en medio de la frialdad de la sala. Caminó con paso firme, sus ojos fijos en el juez, ignorando las miradas curiosas y el flash de las cámaras. Se sentó, tomó el juramento y miró a Ricardo. Por primera vez, no había miedo en su mirada, sino una luz de justicia que prometía desvelar la oscuridad que él había cultivado por tanto tiempo. La confrontación, ahora cara a cara, estaba a punto de tomar un giro inesperado, un giro que Ricardo jamás podría haber anticipado, ni con toda su fortuna. Señorita Reyes, por favor, relate a la corte lo que sucedió la noche de la gala benéfica, le indicó la abogada. Sofía respiró profundamente, sintiendo la mano de Diego en su hombro, un apoyo silencioso pero poderoso. Ricardo Montenegro me golpeó, dijo con voz clara y firme, sus palabras resonando en el silencio expectante de la sala. Y con esa simple frase, el verdadero acto 3, el clímax emocional, estaba a punto de estallar, no solo por el golpe, sino por todas las verdades que habían sido enterradas bajo el imperio de la corrupción y el poder. La ciudad entera, a través de las pantallas, se preparaba para presenciar la caída de un gigante, la revelación de un secreto que cambiaría todo para siempre. Ricardo Montenegro me golpeó, dijo Sofía con voz clara y firme, sus palabras resonando en el silencio expectante de la sala, con una mezcla de valentía y dolor que conmovió a muchos. Describió la humillación en la gala, el ardor de la mejilla, el miedo insoportable por su bebé, y que la paralizó en el suelo de mármol. Llevaba a mi hijo en el vientre, continuó, su voz apenas quebrándose. Él no solo me agredió a mí, sino a la vida más pura e indefensa que existe, a mi esperanza, a mi futuro. La imagen de Sofía, embarazada y visiblemente marcada, enfrentando a su agresor, era poderosa. Un cuadro de dignidad, en medio de la adversidad. Los destellos de las cámaras capturaban cada expresión, cada lágrima contenida. Ricardo, al otro lado, mantenía una pose impávida, pero un destello de furia cruzó sus ojos al ver la fuerza que Sofía, su supuesta víctima, exhibía. El abogado de Ricardo, un hombre alto y con una voz imponente, se acercó al estrado con una sonrisa condescendiente. Señorita Reyes, comenzó, intentando minimizar la brutalidad, usted es conocida por su sensibilidad, por su emotividad, ¿no es así? No es posible que, bajo el estrés del embarazo y la atención pública, usted haya malinterpretado un gesto, quizás un accidente, convirtiéndolo en ALG, o mucho más dramático de lo que fue. Sus palabras eran un látigo insidioso, diseñado para sembrar la duda sobre la credibilidad y el estado mental de Sofía. Sofía lo miró fijamente, con una nueva fortaleza en sus ojos. No, señor, una bofetada no es un tropiezo. El miedo que sentí, el dolor físico, la amenaza velada a mi bebé, no fueron una mala interpretación. Fue violencia pura, señor, infligida por un hombre que se cree dueño de todo, incluso de la vida y la verdad de los demás. La defensa de Ricardo, sin esperar a una réplica, introdujo su prueba estrella con un aire de triunfo. Su señoría, tenemos un documento exclusivo de una prestigiosa clínica suiza que certifica que la señorita Reyes ha sido tratada por problemas de ansiedad severa y delirios persecutorios, recurrentes, incluso antes de la fecha del incidente. Es una prueba irrefutable de su inestabilidad mental, dijo el abogado con una sonrisa de suficiencia, agitando un papel sellado y con membrete oficial.
Un murmullo de sorpresa y desconcierto recorrió la sala, mientras los periodistas se apresuraban a tomar notas. La abogada de Sofía se levantó, indignada. «Protesto, su señoría. Esto es una vil calumnia. Una prueba evidentemente fabricada para destruir la reputación y la credibilidad de mi clienta. No tiene ninguna validez en este tribunal». Sofía sintió un nudo helado en el estómago. Las palabras del abogado y el supuesto documento la golpearon con la fuerza de un rayo, amenazando con aplastar su espíritu. «Es mentira. Nunca estuve en Suiza por eso. Es una farsa», exclamó, con la voz ahogada por la indignación y la impotencia. El juez, con el ceño fruncido, golpeó el mazo. «Orden en la sala. La objeción es desestimada por ahora. El documento será evaluado, pero se permite su presentación». «Señorita Reyes, por favor, limítese a responder las preguntas». La balanza de la justicia, manipulada por el dinero y el poder, parecía inclinarse inexorablemente a favor de Ricardo, y la esperanza de Sofía, que había sido su único motor, comenzaba a flaquear ante la astucia de la evidencia fabricada. En las pantallas de televisión que transmitían el juicio en vivo, los comentaristas ya especulaban sobre la fragilidad mental de Sofía, dando credibilidad al informe suizo. La opinión pública, voluble y fácilmente influenciable, empezaba a dudar de su historia, a creer la versión del poderoso. Las redes sociales ardían con mensajes que la tildaban de mentirosa, o buscafortunas que busca arruinar a un gran hombre. Ricardo, observando la escena con una sonrisa de satisfacción que no pudo disimular, se permitió un gesto de triunfo casi imperceptible. Su mirada se cruzó con la de Sofía, un brillo cruel en sus ojos, como diciendo: «Te lo advertí. Siempre gano, y tú eres una insignificante hormiga». Esa humillación pública, orquestada con frialdad, era el golpe de gracia. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Sofía las contuvo con una fuerza sobrehumana, su mirada clavada en el vacío. Podría ser que todo fuera en vano. Que la verdad nunca saliera a la luz, sepultada bajo la montaña de mentiras de Ricardo. Pensó en su bebé, en la vida inocente que dependía de su coraje. «Mi pequeño, ¿será este el mundo cruel en el que nacerás, donde el dinero puede comprar hasta la verdad, la dignidad y la justicia?», se preguntó, en un doloroso lamento interior. El peso de su vientre, antes un consuelo sagrado, ahora parecía un recordatorio de su extrema vulnerabilidad, de la trampa en la que Ricardo la había encerrado. La oscuridad amenazaba con consumirla, dejándola sin fuerzas a merced de un sistema corrompido. Diego, sentado justo detrás de Sofía, apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos blanquearon. Sentía la desesperación de Sofía, el peso de la injusticia aplastándolos a ambos. La ira le hervía en las venas, un fuego inextinguible. La situación era más que crítica. Ricardo estaba a punto de salirse con la suya, de obtener una victoria que no solo lo absolvería, sino que lo fortalecería aún más, dándole licencia para seguir su tiranía. No podía permitirlo. No después de todo lo que habían pasado, no después de todas las pruebas que habían reunido con tanto sacrificio. Ahora es el momento. Ahora o nunca, pensó Diego, una resolución inquebrantable brillando en su mirada. Era un riesgo enorme, o no había otra opción. La verdad debía prevalecer. Justo cuando el abogado de Ricardo se preparaba para concluir su argumento, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, Diego se levantó abruptamente de su asiento. «Su señoría, tengo una prueba crucial que desmantelará la farsa que el señor Montenegro ha montado aquí, una farsa llena de mentiras y documentos falsos». Su voz, firme y resonante, cortó el silencio de la sala como un trueno inesperado. Ricardo, visiblemente sorprendido, frunció el ceño con irritación. Sus abogados intentaron protestar, pero Diego no les dio tiempo. La abogada de Sofía, aunque sorprendida por la irrupción, asintió, dándole una señal para continuar con su arriesgada jugada. El juez, intrigado por la audacia de Diego, le concedió la palabra, sintiendo que un giro radical estaba por ocurrir. «Pido permiso para llamar a un testigo», dijo Diego con aplomo, y antes de que nadie pudiera responder, una figura pequeña y temblorosa, con el rostro marcado por el miedo y la culpa, emergió de la puerta lateral de la sala.
Era Ramiro, el ex empleado de Ricardo, con un portafolios apretado contra el pecho como si fuera su último salvavidas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, pequeños y hundidos, brillaban con una mezcla de terror y una determinación recién descubierta. La abogada de Ricardo se levantó, indignada. «Protesto, su señoría. Este es un testigo sorpresa, no ha sido debidamente registrado, es inadmisible». El juez, sin embargo, permitió a Ramiro acercarse al estrado, pues la ley amparaba a un testigo que acudía voluntariamente. Ricardo, al ver a Ramiro, sintió un escalofrío de terror recorrer su espalda, y el color abandonó su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su compostura se rompió en un instante. «Ramiro, es un mentiroso, un ladrón. Traigan a ese hombre». «Es un traidor», gritó, señalándolo con un dedo tembloroso, su voz cargada de pánico y furia incontrolable. Era la primera vez que se le veía perder el control en público, revelando una fisura en su máscara de invulnerabilidad. El juez golpeó el mazo con fuerza. «Señor Montenegro, ordene o lo haré sacar de la sala. El testigo tiene derecho a presentarse y a declarar. Su reacción es inapropiada y no le favorece en absoluto». La admisión tácita de culpa de Ricardo era evidente para todos. Ramiro, con la voz aún temblorosa por el miedo pero con una convicción que crecía con cada palabra, comenzó a hablar, mirando directamente a Ricardo. «Su señoría, yo trabajé para Ricardo Montenegro durante 15 años, fui su director financiero. Y sé la verdad de sus negocios, sé cómo amasó su fortuna, no con honestidad, sino con sobornos millonarios, licitaciones amañadas, fraudes fiscales y con la destrucción de vidas inocentes, como la familia Velasco». Sus palabras eran un puñal directo al corazón del imperio de Ricardo, revelando la podredumbre interna. El público, que hasta entonces había estado dividido y escéptico, escuchaba ahora con una atención fascinada, sintiendo que la verdad, por fin, comenzaba a desvelarse ante los ojos de todo el país. «Y tengo pruebas irrefutables», continuó Ramiro, su voz ahora más fuerte, llena de la rabia contenida de años de silencio y humillación, de vivir escondido por miedo a Ricardo. «Tengo las copias de los balances falsos, los contratos fraudulentos con empresas fantasma, y la prueba más incriminatoria de todas». Sacó de su portafolios un pequeño dispositivo de grabación, sus manos temblaban, pero su mirada era firme. «Tengo la voz de Ricardo Montenegro. La grabación en la que habla de cómo planeó la bancarrota de la familia Velasco, arruinando a Diego. Y en la que planea cómo destruir a Sofía si no era útil para sus propósitos, incluso antes del brutal golpe en la gala. Escúchenla, su señoría, y juzguen con la verdad». El silencio en la sala era sepulcral, todos los ojos fijos en el pequeño aparato que contenía la verdad más oscura y demoledora. «Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas». Diego tomó el dispositivo y, con la autorización expresa del juez, lo conectó al sistema de sonido de la sala, su corazón latiendo con una mezcla de tensión y expectación. Una voz gutural, fría y sin remordimientos, inconfundiblemente la de Ricardo Montenegro, llenó el tribunal, resonando en cada rincón, sin dejar lugar a dudas. «Esos Velasco son un estorbo. Mi proyecto de la autopista no se detendrá por su patético negocio familiar. Unos cuantos papeles, un par de favores, a mis contactos políticos, y se irán a la ruina, nadie los recordará, serán olvidados», se escuchó con una claridad aterradora. Luego, la voz de Ricardo continuó, hablando de Sofía con un desprecio escalofriante. «Esa mujer es un capricho, si el embarazo me trae problemas, me desharé de ella. Ya tengo a mi psiquiatra lista para decir que está loca, que sufre delirios, nadie le creerá a una mujer histérica y embarazada. Es mi posesión, y haré con ella lo que quiera cuando quiera». Las palabras de la grabación cayeron como bombas en la sala del tribunal, destruyendo la fachada de respetabilidad de Ricardo. El público estaba atónito, con la respiración contenida, escuchando cada detalle de su maldad. La arrogancia, la crueldad, la total falta de escrúpulos de Ricardo Montenegro se desnudaron ante todos, sin filtros ni adornos.
Los murmullos de incredulidad se transformaron rápidamente en exclamaciones de indignación y repulsión. Sofía, con lágrimas que ahora eran de alivio y una inmensa gratitud, miró a Ricardo. Su rostro, antes arrogante y desafiante, estaba ahora contraído por el pánico y la humillación, un pálido reflejo de su verdadera y detestable naturaleza. El documento falso de Suiza, la campaña de desprestigio, todas las mentiras de Ricardo se desmoronaron en un instante, revelando el abismo de maldad que se escondía detrás de la fachada de empresario exitoso e intachable. Ricardo, intentando recuperar el control de la situación que se le escapaba de las manos, se levantó de un salto de su asiento, el pánico dibujado en su rostro. «Es una falsificación, una trampa, eso no es mi voz». «Me están tendiendo una emboscada», gritó, pero su voz temblaba incontrolablemente, y su desesperación era evidente para todos. El juez golpeó el mazo con una fuerza que resonó por toda la sala. «Ah, silencio, señor Montenegro. La evidencia ha sido presentada de manera irrefutable. El jurado, y el público, han escuchado con claridad sus propias palabras». La sala se llenó de abucheos espontáneos. La élite que lo había apoyado hasta el momento, ahora desviaba la mirada, avergonzada, queriendo distanciarse del monstruo que se había revelado ante sus propios ojos. Su imperio de mentiras, construido con años de corrupción, colapsaba estrepitosamente en ese mismo instante, bajo el peso innegable de su propia voz, de sus propias y crueles palabras. Sofía, con los ojos llenos de gratitud y una paz inmensa, se volvió hacia Diego. Él le sonrió, un gesto de alivio, de amor y de victoria compartida, que hablaba más fuerte que cualquier palabra, una conexión profunda, que trascendía el tiempo. La mano de Diego buscó la suya, y la apretó con fuerza, una promesa silenciosa de que, a partir de ese momento, no volvería a estar sola, que siempre estaría a su lado. La justicia, aunque tardía y ardua, había encontrado su camino, abriéndose paso entre la oscuridad de la corrupción. Su bebé, el pequeño ángel que había sido la fuerza de Sofía, estaba finalmente a salvo de la sombra oscura y destructiva de su padre biológico. La batalla no había terminado, pero la victoria moral era evidente, y el camino hacia la reparación, hacia un futuro de esperanza, se abría finalmente ante ellos, lleno de promesas. El juez, tras una breve pero intensa deliberación con el jurado, que no pudo ignorar la contundencia de las pruebas, pronunció el veredicto con voz solemne y firme. Ricardo Montenegro, es usted encontrado culpable de agresión, fraude, manipulación de pruebas, coacción y conspiración criminal. Su impunidad termina hoy, ante los ojos de la justicia y de la nación entera. Las palabras resonaron como un trueno en la sala, sentenciando el destino del magnate. La policía, presente en la sala, se acercó a Ricardo para detenerlo. Su rostro era una máscara de furia, desesperación y traición, sus ojos inyectados en sangre fijos en Sofía y Diego, lanzando una última mirada de odio puro. Pero ya no importaba, su poder se había esfumado, y la justicia, con su paso lento pero implacable, lo había alcanzado por fin, derribando su imperio. Ricardo fue esposado en medio del caos, sus intentos de resistencia inútiles frente a la autoridad. «Esto es un montaje, me las pagarán, no saben con quién se meten», bramaba. Pero sus amenazas se perdían en el tumulto, ya sin el peso de su antigua autoridad. La humillación era absoluta, pública, definitiva. Las cámaras de televisión lo capturaron, arrastrado fuera de la sala, su figura antes imponente, ahora descompuesta, un símbolo de la caída de un gigante corrupto. El imperio montenegro se desmoronaba ante los ojos de todos, y con él, la arrogancia de un hombre que creyó estar por encima de la ley, de la moral, y sobre todo de la verdad misma, que finalmente había salido a la luz para condenarlo. Afuera del tribunal, una multitud de periodistas y curiosos se abalanzó sobre Sofía y Diego, apenas pudieron abrirse paso entre la gente. Las cámaras destellaban sin cesar, los micrófonos se les acercaban de todas direcciones, ansiosos por una declaración. La noticia de la condena de Ricardo Montenegro, el magnate intocable, era el titular de todos los medios, la noticia que sacudía a la Ciudad de México y a todo el país.
La verdad triunfó. Cae el Imperio Montenegro. Justicia para Sofía Reyes y la familia Velasco, gritaban los reporteros, clamando por sus impresiones. Sofía, con Diego a su lado, sus ojos brillando con una paz y una fuerza que no había sentido en mucho tiempo, se mantuvo erguida, su vientre abultado, un poderoso símbolo de la vida y la esperanza renovada, el comienzo de un nuevo capítulo, libre de sombras. Diego, con Sofía firmemente agarrada de la mano, se enfrentó a los micrófonos. Hoy no solo ganó Sofía, no solo ganó mi familia. Hoy ganó la justicia para todos los que han sido oprimidos por el poder y el dinero. La verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino, declaró, su voz resonando con una emoción contenida pero clara. Sofía, con una sonrisa sincera, añadió, no es una venganza. Es la prueba de que ninguna mujer, ningún ser humano, debe vivir con miedo, ni ser silenciado. Mi bebé, nuestro bebé, nacerá en un mundo, donde la dignidad no tiene precio, y la justicia es posible, nunca más estaré sola. Sus palabras fueron un mensaje de esperanza, un llamado a la valentía que conmovió a millones de personas que seguían la transmisión en vivo, sintiendo que un nuevo amanecer era posible. El rostro de Sofía, antes empañado por las lágrimas y el miedo, ahora reflejaba una serenidad y una fortaleza inquebrantables. Su historia de lucha se convertía en un faro, en un estandarte para todas las mujeres que, como ella, habían sido víctimas de la violencia y el abuso de poder, pero que habían encontrado la valentía para alzar la voz. La dignidad había encontrado su voz en ella, y resonaría en toda la nación, inspirando a muchos a no callar, a no rendirse. El clímax había llegado, el villano había caído, y la promesa de un futuro mejor, forjado en la adversidad y la verdad, comenzaba a materializarse, sentando las bases para una reparación, y un legado que trascendería su propia historia. El impacto de esta revelación trascendió las paredes del tribunal y los confines de la Ciudad de México. Las principales cadenas de noticias interrumpieron sus transmisiones habituales para cubrir el veredicto. Y la imagen de Ricardo Montenegro, esposado y humillado, se volvió viral en cuestión de minutos. El caso de Sofía se convirtió en un catalizador, abriendo un debate nacional sobre la impunidad, la violencia de género y la corrupción que permitía a los poderosos salirse con la suya. Miles de mujeres, inspiradas por la valentía de Sofía, comenzaron a compartir sus propias historias, rompiendo el silencio que las había oprimido por años. La caída de Montenegro no fue solo una condena judicial, sino el inicio de una ola de cambio social, un grito de esperanza que prometía un futuro más justo para todos. El impacto de esta revelación trascendió las paredes del tribunal y los confines de la Ciudad de México. Las principales cadenas de noticias interrumpieron sus transmisiones habituales para cubrir el veredicto, y la imagen de Ricardo Montenegro, esposado y humillado, se volvió viral en cuestión de minutos. El caso de Sofía se convirtió en un catalizador, abriendo un debate nacional sobre la impunidad, la violencia de género y la corrupción que permitía a los poderosos salirse con la suya. Miles de mujeres, inspiradas por la valentía de Sofía, comenzaron a compartir sus propias historias, rompiendo el silencio que las había oprimido por años. La caída de Montenegro no fue solo una condena judicial, sino el inicio de una ola de cambio social, un grito de esperanza que prometía un futuro más justo para todos. La noticia de la condena de Ricardo Montenegro se esparció como pólvora por todo el país, revelando la inmensa telaraña de corrupción que había tejido durante años. Sus bienes fueron incautados, sus empresas investigadas, y muchos de sus cómplices, aquellos que lo habían ayudado a sembrar el terror y la ilegalidad, comenzaron a caer uno a uno, arrastrados por la marea de la justicia. La doctora Elisa Montes, la psiquiatra personal de Ricardo, fue desenmascarada por su complicidad en la fabricación de pruebas y despojada de su licencia, enfrentando también graves cargos. El imperio de Montenegro, tan sólido y formidable en apariencia, se desmoronó con la misma estridencia con la que fue construido, dejando tras de sí una estela de verdades dolorosas y la promesa de una renovación para la sociedad. Lejos del estruendo mediático, en la tranquilidad que por fin envolvía a Sofía y Diego, ambos sentían el peso de la paz, de la liberación.
El bebé que Sofía llevaba en su vientre, ahora liberado, o de la sombra de su padre biológico, se convirtió en el símbolo más puro de su triunfo y de su amor renacido. Las cicatrices emocionales permanecían, sí, pero ya no dolían con la misma intensidad. Ahora cada patadita, cada pequeño movimiento, era un recordatorio constante de la vida que habían salvado y por la cual habían luchado con tanta ferocidad. Era el comienzo de una nueva etapa, donde la inocencia prevalecería sobre la maldad, y el amor sanaría las heridas del pasado. Una tarde, mientras paseaban por un parque, la brisa suave acariciaba el rostro de Sofía, que sonreía con una autenticidad que hacía mucho no sentía. Diego, con los ojos llenos de ternura, la tomó de la mano, y en ese gesto, en esa conexión silenciosa, se selló su futuro. Sofía, eres la mujer más valiente que conozco, le dijo Diego, su voz grave y cargada de emoción. Y este bebé es la prueba de tu fuerza, de la nuestra. Quiero pasar el resto de mi vida protegiéndolos, a ti y a nuestro pequeño. Sofía lo miró, sus ojos azules empañados por las lágrimas de felicidad, y sin dudarlo respondió: sí, Diego, 1.000.000 de veces sí, juntos, siempre. Su amor, forjado en la adversidad, era ahora un refugio inquebrantable, una promesa de un hogar y una familia que el tiempo no podría borrar, un sueño que por fin se hacía realidad. Pero su felicidad no sería egoísta, ambos sabían que su lucha debía tener un propósito mayor. Diego, no puedo olvidar a todas las mujeres que, como yo, han sufrido en silencio, aterrorizadas, solas. Le dijo Sofía una noche, tocando su vientre. Tenemos que hacer algo. Construir un lugar, donde la esperanza sea más fuerte que el miedo, donde la dignidad sea un derecho, y no un privilegio. Diego asintió, su mirada fija en la de ella, comprendiendo la magnitud de su visión. Lo haremos, Sofía. Un lugar donde las mujeres embarazadas víctimas de violencia encuentren refugio, apoyo, y la fuerza para empezar de nuevo. Un lugar donde su pequeño ángel pueda nacer en un mundo seguro. Será nuestro legado, nuestra respuesta a la oscuridad. Así nació la Casa Esperanza, con parte de los bienes incautados a Ricardo Montenegro y una oleada de donaciones públicas. El proyecto tomó forma. Compraron una antigua mansión en un barrio discreto de la Ciudad de México, muy lejos del ostentoso lujo de Polanco, pero cargada de una historia y una calidez que la transformaron en un verdadero hogar. La remodelación fue un esfuerzo conjunto, con voluntarios que ofrecieron su tiempo y su talento, movidos por la conmovedora historia de Sofía. Cada ladrillo, cada pincelada de pintura, se imbuía de un profundo sentido de propósito: construir un santuario de paz, un lugar donde la vida, la maternidad y la dignidad fueran celebradas y protegidas, lejos de cualquier amenaza. La inauguración de la Casa Esperanza fue un evento sencillo pero profundamente emotivo. Las lágrimas de Sofía se mezclaban con las sonrisas de las primeras mujeres que cruzaron el umbral, sus rostros marcados por el miedo, pero con una nueva chispa de esperanza en sus ojos. El centro ofrecía no solo alojamiento seguro y atención médica para el embarazo, sino también terapia psicológica, asesoramiento legal y talleres de empoderamiento. Aquí no solo renace la vida, sino también la dignidad, dijo Sofía en su discurso de apertura, su voz clara y llena de gratitud. Aquí, cada mujer encontrará una hermana, cada bebé un futuro. Nunca más estarán solas. Diego, a su lado, la miraba con un orgullo infinito, sabiendo que estaban construyendo un futuro mejor. Las primeras semanas fueron un torbellino de trabajo, pero también de inmensas satisfacciones. Sofía, con su embarazo avanzado, dedicaba cada fibra de su ser a las mujeres que llegaban, escuchando sus historias, ofreciéndoles consuelo y la fortaleza que ella misma había encontrado. La Casa Esperanza se convirtió rápidamente en un referente, un faro de luz, en un país que tanto necesitaba creer en la justicia y en la posibilidad de una segunda oportunidad. Los medios de comunicación, ahora aliados, difundían las historias de éxito, inspirando a más personas a donar y a unirse a la causa, demostrando que la sociedad, cuando se unía, tenía el poder de cambiar destinos. Diego, por su parte, se dedicó a la gestión legal y financiera de la fundación.
utilizando su experiencia y sus contactos para asegurar su sostenibilidad. Era el pilar silencioso, el protector, el estratega detrás de la visión de Sofía. Juntos, formaban un equipo inquebrantable, complementándose en cada paso, cada decisión. Su amor, que había resurgido de las cenadas de la adversidad, era el motor de su obra, la fuerza que los impulsaba a seguir adelante, a desafiar la oscuridad con la luz de la esperanza. Cada día, veían cómo las vidas cambiaban, cómo los ojos de las mujeres volvían a brillar, y ese era el mayor regalo, la mayor victoria para ambos. Los meses pasaron volando, y la Casa Esperanza crecía y florecía. Poco después, Sofía dio a luz a un hermoso niño, al que llamaron Gabriel, en honor a la luz que había traído a sus vidas. Su nacimiento fue un momento de inmensa alegría, un símbolo de la vida que siempre encuentra su camino, incluso en las circunstancias más difíciles. Gabriel, sano y rodeado de amor, era el pequeño ángel que Sofía había prometido proteger, el fruto de su valentía y de la justicia que ella y Diego habían conquistado. Su presencia llenó la Casa Esperanza de risas y de una energía contagiosa, recordándoles a todos el propósito de su noble misión. 5 años después, la Casa Esperanza se había transformado en un verdadero fenómeno social. Su éxito trascendió las fronteras de México, abriendo sedes en Colombia, Argentina y España, convirtiéndose en un modelo de apoyo integral para mujeres embarazadas víctimas de violencia. La fundación, ahora con el apoyo de gobiernos y organizaciones internacionales, era un faro de dignidad y empoderamiento, un testimonio viviente de que la compasión y la determinación podían cambiar el mundo, una vida a la vez. El nombre de Sofía Reyes era sinónimo de valentía, y su historia inspiraba conferencias y charlas a nivel global, dando voz a miles de silenciadas. Más de 5.000 mujeres y sus hijos habían pasado por las puertas de la Casa Esperanza en sus distintas sedes. Cada historia era un testimonio de resiliencia, de cómo la dignidad, una vez pisoteada, podía ser recuperada. Niños que llegaron al mundo en la Casa Esperanza, ahora crecían en un ambiente de amor y seguridad, algunos mostrando talentos sorprendentes en la música, los idiomas o las artes, su potencial revelado gracias a las oportunidades que la fundación les ofrecía. Sus madres, ahora fuertes e independientes, reconstruían sus vidas, algunas convertidas en voluntarias de la Casa Esperanza, extendiendo la mano a otras mujeres que llegaban con el mismo miedo que ellas una vez sintieron. La figura de Ricardo Montenegro, por su parte, se había desvanecido en la oscuridad del olvido, su nombre asociado únicamente con la corrupción y la brutalidad. Su fortuna, en gran parte, había sido destinada a la reparación del daño causado, incluyendo la compensación a la familia Velasco y el apoyo a la Casa Esperanza. Su caída fue una lección, para muchos poderosos, un recordatorio de que la impunidad tiene un límite, y que, tarde o temprano, la justicia prevalece, sin importar cuánto dinero o influencia se posea. Su legado fue uno de vergüenza, un contraste sombrío con el legado de esperanza y amor que Sofía y Diego construyeron con cada día que pasaba. Gabriel, el hijo de Sofía y Diego, era un niño radiante y feliz, creciendo en un hogar lleno de amor, de risas y de propósito. Sabía la historia de su madre, no como un cuento triste, sino como una epopeya de valentía y de la lucha por la justicia. A menudo, visitaba la Casa Esperanza con sus padres, jugando con los otros niños, ajeno a la violencia de sus orígenes, pero consciente de la misión de sus padres. Su sonrisa era el reflejo de una vida salvada, de un futuro reconstruido con amor, la prueba irrefutable de que la inocencia podía florecer incluso después de la más cruda de las tormentas, un símbolo de la victoria de la vida. Diego y Sofía, unidos por un amor inquebrantable, continuaron trabajando incansablemente por la Casa Esperanza, su pasión renovada con cada vida que tocaban. Su relación, cimentada en el respeto mutuo, la admiración y un propósito compartido, era un ejemplo para todos. Habían construido no solo una familia, sino un movimiento, una verdadera comunidad de esperanza. Su hogar, aunque modesto comparado con las mansiones de Polanco, estaba lleno de una riqueza que el dinero jamás podría comprar. El amor,
la dignidad y la profunda satisfacción de saber que habían hecho del mundo un lugar mejor. Sofía, ya no la joven ingenua y temerosa, era ahora una mujer con una presencia imponente, una voz que resonaba con autoridad y compasión. Miraba su reflejo en el espejo, y veía no las marcas del pasado, sino la fortaleza que había descubierto dentro de sí misma. Se había convertido en la protectora de su propio destino y en el faro de esperanza para incontables mujeres. Su corazón, antes desgarrado por el miedo, ahora latía con una gratitud inmensa, una paz duradera y la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encontraba su camino, para sanar y transformar. La Casa Esperanza, con sus puertas siempre abiertas, era el testimonio más poderoso de que la dignidad de una vida no tiene precio, y que el amor, cuando es puro y verdadero, puede vencer cualquier adversidad. Era la encarnación del mensaje moral que Sofía y Diego habían luchado por defender, que la verdad siempre encuentra su camino, y la dignidad no tiene precio. Su historia, que comenzó con una bofetada brutal en una gala de lujo, había culminado en un imperio de amor y justicia, un faro eterno de esperanza en el corazón de Latinoamérica, un sueño hecho realidad para todas las mujeres.